Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Sean todos bienvenidos a la Asociación Espírita Tercera Revelación. Como siempre, todos los días tenemos para cada uno de ustedes actividades doctrinarias y de asistencia espiritual a través de la programación que hemos hecho de forma dedicada y de forma muy responsable, de domingo a domingo, para toda la familia espírita a nivel nacional y de otros lugares fuera de nuestra patria colombiana. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque tiene unas grandes cualidades espirituales, morales, viene de familia de cuna espírita, toda su familia es espiritista, tiene una institución maravillosa en la ciudad de Neiva. Él es José Eduardo Ariza Guerra, miembro actual de la Asociación Espírita Caminos de Amor Becerra de Meneses, como les decía, de la ciudad de Neiva. Actualmente se desempeña como coordinador del departamento doctrinario de la misma institución. También ellos tienen una obra social en donde atienden también a niños y a jóvenes y hacen sus tareas de forma muy bella, impactando la sociedad en la ciudad de Neiva. Él es el presidente de la Fundación Casa de la Esperanza y también es miembro de la Asociación Médico Espírita de Colombia. Actualmente es médico y bueno, toda su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanos son todos espiritistas. La verdad que para la Asociación Espírita Tercera Revelación es de muchísima felicidad tener hoy aquí a Eduardo desde la ciudad de Neiva, y lo dejamos entonces a él para que nos dicte su conferencia Estudiando Kardec, Conócete a ti mismo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Qué alegría recibir la invitación de nuestros amigos de Tercera Revelación. Gracias a Milton por esas palabras tan benevolentes, pero sabemos que su amistad las hace que sean un poco más grandes de lo que en realidad son. Vamos a hacer un trabajo esta noche o esta tarde de estudiar a Kardec, Conócete a ti mismo. Saludamos a todas las personas que en estos momentos nos siguen por el Facebook Live de Tercera Revelación, a nuestros amigos de Neiva, que siempre saben que somos servidores en el trabajo del bien. Esperamos no desmeritar esta invitación de mi hermano Milton, de Andrés, de Jorge, que somos hermanos del hoy, pero del ayer también. Para iniciar la actividad de esta tarde, vamos a reflexionar un poco sobre esta frase del maestro leonés que se encuentra en la introducción 7 del libro de los Espíritus. Nos dice que el hombre que crea que su razón es infalible se encuentra muy cerca del error. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la verdad nos hará libre, como nos dijo el Maestro Jesús, pero la verdad es la que es, mientras que la razón, nuestra razón, es el grado de comprensión de esa verdad que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, por eso podemos decir que cada uno tenemos nuestra verdad, porque nuestra condición aún de espíritus imperfectos no nos da para comprender la verdad. Solamente tenemos algún grado de comprensión de esa verdad. Por eso cuando la verdad le aparece a la razón no le queda más que hacer lo que hacemos los esposos cuando la esposa nos habla y nos aconseja, agachar la cabeza y decir, sí señora. Asimismo le toca a la razón, cuando la verdad aparece, decirle, sí señora. Entonces, en esta tarde vamos a estudiar este tema que hace parte de la tercera parte del libro de los Espíritus, que nosotros conocemos como las leyes morales. Las leyes morales son un compendio de enseñanzas teóricas que los espíritus nos ofrecieron para que nosotros pudiéramos colocarlas en práctica. Y el último capítulo de esta tercera parte del libro de los Espíritus se llama Perfección Moral.
Y el último tema de esa perfección moral se conoce así. Tiene el título Conócete a ti mismo. Y solamente una pregunta desarrolla este tema, que es lo que vamos a hacer en esta tarde, estudiando Kardec en esta pregunta, la 919. Porque el conocimiento de nosotros, el conocimiento que nosotros podamos hacer de nosotros mismos, es la llave del perfeccionamiento moral. Es la manera como podemos lograr el progreso moral, que es otro de los aspectos que tenemos que hacer como espíritus. Recordar, como nos dicen los espíritus, que el progreso intelectual nos va a dar por consiguiente el progreso moral. Entonces el progreso moral siempre va a estar un poco rezagado en nuestras vidas. Y a través de estudiando esta pregunta vamos a encontrar un camino en el cual los espíritus nos dan el paso a paso para encontrarnos a nosotros mismos. La gran mayoría de las personas durante nuestro día a día mantenemos ocupados, algunos en los quehaceres de la casa, otros en las profesiones que ejercemos, en las instituciones educativas, en las actividades culturales. Todas esas actividades las realizamos día a día, pero esas actividades nos desgastan, nos llevan a que nuestro organismo muchas veces se comprometa, porque se cansa, pero a su vez ese organismo que recibe ese cansancio, ese desgaste de sus energías, ese desgaste de sus órganos, también lo hace desde el punto de vista mental. Por eso es que de acuerdo a las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos, pues buscamos espacios, nos vamos de paseo, planeamos unas vacaciones, hacemos una caminata por el bosque, visitamos a algún familiar que hace tiempo no lo hacíamos. O sea, buscamos a nuestro alrededor aquellos aspectos que deseamos o renovar en ese cuerpo que se encuentra agotado o también en nuestro aspecto mental. Algunas personas también optan por aquellos vicios o aquellas pasiones para lograr liberarse de toda esa tensión que nos da el día a día. Entonces, hoy vamos a invertir esa búsqueda, porque siempre tratamos de hacerla hacia afuera, buscando en lo exterior aquello que muy probablemente tenemos dentro de nosotros. Y con el estudio de la pregunta 919 vamos a encontrar un camino para hacerlo es de adentro hacia afuera, en esta existencia que nos está dando los espíritus. Lo primero que vamos a hacer es parafrasear la pregunta 919. Cada una de las preguntas que están planteadas en el libro de los espíritus tienen una lógica, obedecen a un método que Allan Kardec estableció. Muchos de nosotros sabemos que las preguntas no fuera que se hicieran directamente a los espíritus, sino fue la manera como Allan Kardec planteó este libro, de acuerdo a esa mayéutica que nos enseña que a través de las preguntas y las respuestas vamos encontrando la lógica de los acontecimientos y de los hechos. Entonces, esta pregunta, cuando nosotros la analizamos, parafraseándola, vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero que Kardec está preguntando aquí o planteándonos a nosotros que existe un medio práctico. Cuando nosotros hablamos de un medio práctico, tiene que ser un medio sencillo, un medio que todos lo podamos hacer, que no requiere un grado de intelectualidad, de instrucción para poder realizarlo. Es un medio que todos nosotros lo podemos realizar, o sea, es un medio simple. Entonces miramos el primer aspecto de esta pregunta, que dice un medio práctico. El segundo aspecto es que dice que sea el más eficaz, o sea, además de que sea simple, tiene que ser el que mejor resultados nos dé para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces es como si nosotros dijéramos, tenemos un balón en el campo de fútbol, vamos a buscar el medio más eficaz de sacar la pelota del campo de fútbol. Alguno puede decir, yo puedo sacarla soplándola. Claro, lo puede hacer, pero se va a sentir cansado, agotado, sus pulmones se van a quedar sin aire, pero puede lograrlo. ¿Ese medio es eficaz? ¿Es el más eficaz? No. Otro podrá decir, voy a entrenar a mi mascota para que la mascota sea la que vaya y saque el balón del campo de fútbol. ¿Cuánto me lleva a mí a entrenar una mascota? Eso tampoco me da diciendo que es el medio más eficaz.
¿Cuál sería el medio más eficaz para sacar el balón del campo de fútbol? Pues simplemente dándole un puntapié. O sea, el puntapié es el medio más eficaz que todo lo podemos hacer para sacar la pelota del campo. Entonces vamos mirando estos dos aspectos, que sea un medio práctico, pero que a su vez de ser práctico tiene que ser el más eficaz. El tercer aspecto es el que nos lleve a mejorarnos en esta vida. No nos está pidiendo una teoría para implementarla en nuestras vidas futuras, en nuestras existencias futuras. Nos está diciendo que tenemos que hacerlo es para ahora, para esta vida, en este momento donde nosotros nos encontramos. Recordemos que vencer un vicio, vencer una imperfección, eso lleva tiempo, no es fácil lograrlo. Eso requiere de persistencia, de esfuerzo, de trabajo. Por lo tanto, entonces vamos mirando el tercer aspecto, el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida. Y el último aspecto de la pregunta es resistir a las incitaciones del mal. Todos nosotros, cuando empezamos a construir un hábito bueno o a dejar aquellos hábitos malos, nos vamos a encontrar ¿con qué? Con las dificultades, con los obstáculos. No los vamos a vencer de un momento para otro. Eso requiere de esfuerzo. Si una persona o un hombre tiene la debilidad por las mujeres, no es escondiéndose de las mujeres que va a superar la imperfección. Es empezar a buscar dentro de sí aquello que tiene que cambiar para que en medio de las mujeres pueda empezar a ¿qué? A ir quitando esa imperfección moral. No es como una mujer que es compradora compulsiva de comprar zapatos y ropas, va a dejar de comprar ropa si nunca vuelve a un centro comercial, deja de seguir los catálogos por las redes. O sea, no es así como ella va a lograr vencer eso, ¿no? Es reconociendo que tiene un vicio allí, un defecto, que es ser compradora compulsiva, y debe empezar a ¿qué? A trabajarlo, pero no es escondiéndose. Entonces vemos aquí cómo Kardec plantea esta pregunta en estos cuatro aspectos que son muy importantes para tenerlos en cuenta cuando nosotros estamos haciendo estos análisis. Casi siempre cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a hacer una dieta y queremos bajar de peso, siempre va a aparecer el que dice, hoy comas el último pedacito y mañana empiezas. Todos nos encontramos o nos enfrentamos a eso, ¿no? Entonces aquí nos dice es ya, en este momento tenemos que empezar. Y entonces, cuando analizamos esta pregunta, la respuesta que dieron los espíritus fue una respuesta muy simple y nos dice que ya desde hace mucho tiempo todos sabemos cómo hacerlo. Y nos dice allí que es conocernos a nosotros mismos. Esta es una frase que muchos de nosotros sabemos que fue acuñada a Sócrates, pero ella solamente estaba allí en una inscripción en el templo de Apolo en la isla de Delfos. Sócrates lo que hizo fue que introducirla a la filosofía, al conocimiento, pero no es la autoría de él. Algunos afirman que esta frase pertenece a uno de los 7 sabios de Grecia, aquellos que fundaron esta filosofía, esta civilización, pero los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que fue Males de Mileto, otros dicen que fue Solón. Lo importante es que Sócrates la introdujo y los espíritus aquí ya no la plantean, que es conociendo a nosotros mismos. Cuando llega una persona con dificultades al centro espírita, cuando dice, yo quiero, por ejemplo, vencer que soy muy maledicente, quiero vencer esa imperfección, o cuando dice es que yo soy muy iracundo o muy celotípico, entonces nosotros ¿cómo le respondemos? No, aquí está la respuesta, mire, conócete a ti mismo y tú vences esa imperfección. ¿Qué nos va a contestar la persona? Pero ¿cómo hago para conocerme? ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que tal vez es lo que todos aquí nos estamos preguntando. Todos conocemos la frase, pero ¿cuál es el método que vamos a utilizar para ello? No podemos decirle a cada uno de ellos simplemente conócete a ti mismo, porque lo que se está buscando aquí es algo que se pueda desarrollar. Y entonces Allan Kardec, entendiendo la respuesta de los espíritus, vuelve y contrapregunta en la 919A y les dice así, todos entendemos la sabiduría de esta máxima, no obstante, la dificultad
consiste precisamente en conocernos a sí mismo. ¿De qué modo podemos lograrlo? O sea, él no quedó conforme con la respuesta que los espíritus le dieron. Él vuelve y contrapregunta porque no ha recibido la respuesta a la pregunta que estamos analizando al comienzo. Hasta ahora no le han dicho cuál es el medio práctico más eficaz para iniciar en esta vida y poder vencer las incitaciones del mal. Simplemente le dieron una máxima. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que eso debe convertirse en una ley y todas las leyes deben ser aplicables, o sea, tienen un método para poder realizarlo. Y eso es lo que Allan Kardec se proponía con esta contrapregunta que le hizo a los espíritus. Entonces, la respuesta es muy sabia, porque cuando nosotros analizamos la respuesta, esa respuesta está dividida en 3 párrafos. Esos párrafos nos van a responder a las siguientes preguntas. La primera de ellas es ¿qué hacer? El primer párrafo nos responde esta pregunta, ¿qué hacer? El segundo párrafo nos dice ¿es posible hacerlo? Y el tercer párrafo nos va a contestar el por qué hacerlo. Entonces, vamos a hacer una analogía. Yo quiero hacerles una invitación a todos ustedes, a todos los que me están escuchando por la alegría de que me escuchen y porque me siento muy complacido de que lo estén haciendo y estoy recibiendo acá esas buenas vibraciones que me están emitiendo. Entonces yo digo, voy a hacerles una invitación. Esa invitación es un almuerzo. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? El almuerzo. Ese almuerzo que yo les voy a hacer es uno que se hace en nuestra tierra que se conoce como el sancocho trifásico. El sancocho trifásico lleva, además de todos los ingredientes de un sancocho, debe llevar pollo, res y cerdo. Pero cuando yo hago toda la planeación de invitarlos al almuerzo, ya sé qué voy a hacer, qué les voy a invitar, ya conseguí la señora que me va a hacer el almuerzo. Entonces yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, la gran mayoría de mis amigos son de la misma edad mía, o sea, ya pasamos los 40 años. Muchos de ellos o muchos de nosotros ya empezamos a tener problemas de ¿qué? Del colesterol, de los triglicéridos, algunos ya tienen problemas de la diabetes, otros son hipertensos, algunos son obesos. Entonces, yo digo, ¿es posible hacerles el almuerzo a mis amigos en esas condiciones? No, no lo puedo hacer, porque la invitación que yo tenía en gratitud por lo que estamos haciendo, porque me están escuchando, no voy a poder ofrecérselo. Habrá alguno que diga, no, no importa, yo me como ese almuerzo así, pero yo lo que estaría haciéndole es un daño. Entonces vemos aquí que esa respuesta va a respondernos estas 3 preguntas, cada uno de los párrafos. Y como la idea es estudiar a Kardec, entonces vamos a hacerlo de esa manera así, metódica, lógica, para tratar de comprender, de entenderlo. Pero antes quiero hacer una pausa aquí para hacer un reconocimiento aquí a este mentor de nuestra casa espírita que se llama Adolfo Becerra Meneses, que hoy hace 120 años estaba de regreso al mundo espírita, acompañado allá por la Dulce María que lo recibe, ese espíritu maravilloso que a través de ese ejemplo que nos dio en esta existencia nos mostró una excelente vida, no solamente desde el punto de vista de lo profesional que era, de lo humano, sino también como trabajador de la doctrina espírita. Entonces, gracias, doctor Becerra de Meneses, que del mundo espírita aún continúa ya como espíritu, orientándonos y ayudándonos con todos esos mensajes a través de los diferentes medios y en especial de nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Entonces, para continuar, analizar un poquito este pedacito que nos dice Pascal en el Evangelio según el Espiritismo. Dice que al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Esto nos debe llevar a entender siempre la reflexión de que somos espíritus, que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo quedará aquí en este mundo corporal. El espíritu necesita de esas 2 experiencias. Vive la vida espírita, pero también necesita vivir en el mundo corporal. Y aquí en este mundo corporal solamente nos vamos a llevar aquellas cosas buenas o malas que hayamos ejercido por todo lo que tenemos, por los bienes, por el cuerpo que nos dieron,
por todas estas situaciones que nosotros adquirimos, es el usufructo o el real valor que nos vamos a llevar solamente es las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Entonces, para entender esto, de por qué debemos conocernos, a veces las personas nos dicen, ¿no? ¿Por qué te comportaste de determinada manera? ¿Por qué hiciste tal acción que no estuvo bien? Y nosotros a veces nos interrogamos con asombro. ¿Eso lo hice yo? No, ese no fui yo, eso fue otro. ¿Por qué? Porque aún todavía nos conocemos. Hagamos un ejercicio. Saquemos una hoja y empecemos a hacer un listado de nuestras cualidades. Hagamos un listado de los vicios que tenemos. Hagamos un listado de las pasiones ruines que tenemos. Hagamos un listado de las imperfecciones que tenemos y verá que dentro de ese listado que nosotros hacemos no colocamos muchas cosas. ¿Por qué no lo colocamos? Porque no nos conocemos. Nos hace falta hacer ese ejercicio y eso que solamente se nos está preguntando no por algo de afuera, sino algo que está dentro de nuestra alma. Entonces, cuando vamos a analizar el primer párrafo, entendiendo que el ejercicio que vamos a hacer es buscar las acciones que debemos cambiar, entonces la primera pregunta que vamos a responder es esto: ¿qué hacer? Y lo primero que vamos a analizar aquí es el espíritu que da la respuesta a esta pregunta. Pocas veces Allan Kardec incluye a los espíritus que respondieron los mensajes en el libro de los espíritus. En este en particular lo hizo y el espíritu se identifica y es colocado allí en el libro de los espíritus y es San Agustín. San Agustín es considerado uno de los padres de la iglesia. Vivió más o menos en el año 350 a 430 después de Cristo. San Agustín, en ese momento de esa existencia, aún todavía era un espíritu imperfecto. A partir de esa última experiencia que tuvo allí, fue que pudo lograr pasar de ser espíritu imperfecto a ser un espíritu bueno, porque logró vencer todas las imperfecciones que lo alejaban de la ley divina. Entonces, cuando nosotros vemos que el espíritu que nos está dando la respuesta aquí no nos va a hablar desde la teoría, no nos va a hacer un tratado para mirar cómo se hace, no, nos va a hablar desde ¿qué? Desde la práctica. Entonces, él nos dice aquí que tenemos que hacer lo que él hacía cuando vivió en la tierra. Al concluir el día, interrogaba a su conciencia. ¿Quién era su conciencia? Pues el mismo espíritu, ese mismo espíritu. Entonces, dice, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Entonces, lo primero que vamos a analizar aquí, lo segundo que vamos a analizar aquí en esta respuesta es que nos está dando un periodo de tiempo, nos está diciendo cuándo, del día. No nos va a preguntar por qué me tocó este país, por qué me tocó la esposa o el esposo que tengo, esta enfermedad que estoy padeciendo, por qué me tocó esa suegra. No, no nos está preguntando eso. Nos está diciendo que vamos a analizar un periodo corto, que es el día, el día. Por eso hay que hacerlo de una manera tranquila, de una manera serena, haciéndonos esas interrogaciones. Porque si nosotros nos vamos hacia atrás de nuestra existencia, la infancia, la adolescencia, nos vamos a quedar solamente ¿en qué? En las quejaderas, solamente quejas y quejas. Pero aquí San Agustín nos quiere dar algo práctico, porque nos está diciendo de qué, que tenemos que hacerlo es de este día. Entonces, cuando nosotros terminamos un día regularmente, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, yo trabajo 12 horas al día, salgo a las 7 de la mañana, llego a las 7 de la noche a mi casa otra vez del trabajo. La gran mayoría de las personas llegamos a revisar los diarios, la televisión, a pasar el vistazo por las redes sociales, cuántas reproducciones hicieron a mi presentación, cuántos likes me dieron. O sea, nos quedamos en eso, ¿no? O a veces nos ponemos a escuchar música, pero olvidamos muchas veces cuando nos vamos a acostar hasta orar. Y en el Evangelio los Espíritus nos enseñan que como mínimo son 2 veces que tenemos que hacer ese encuentro con nosotros mismos, que es la oración, esa pausa activa a nuestras vidas,
que es al inicio y al finalizar la jornada. Entonces, en lugar de dedicarle tiempo a esas cosas del mundo, vamos a sacar un espacio al concluir del día para interrogar a mi conciencia, como lo hacía San Agustín, interrogando su conciencia. ¿Para qué? Para lograr conocerse cada una de esas acciones que no estaban bien de acuerdo a las leyes divinas y empezar a trabajarlas. La segunda parte que vamos a analizar, dice el aquí, que vamos a recordar durante esa noche las acciones de nuestra jornada. Ya sabemos que solamente vamos a analizar ese día. Y vamos a preguntarnos por el bien o el mal que hayamos hecho. Pero para poder hacer eso tenemos que rogarle a Dios y a nuestro ángel de la guarda que nos iluminen, porque con esa ayuda adquiriremos una gran fuerza para perfeccionarme, porque creedme, Dios nos asistirá. Entonces, aquí nos está hablando de otro aspecto muy importante, que es una ley natural, que se trata del ángel de la guarda. Todos los seres humanos tenemos un ángel de la guarda. Como nos dice la pregunta 495 del libro de los espíritus, es de un orden superior al nuestro. Si somos espíritus imperfectos, ese ángel de la guarda va a ser un espíritu bueno o un espíritu puro. Si es un espíritu bueno, su ángel de la guarda va a ser un espíritu puro. El puro ya no tiene porque ya ha alcanzado el grado máximo de perfección que nos corresponde a los seres humanos. Pero cuando entendemos esto, entonces vamos a saber que ese ángel de la guarda que nosotros tenemos es ¿quién? Es un espíritu que ya no tiene vicios morales, que ya no tiene pasiones ruines, que ya no tiene expiaciones, porque ya se ajustó ante las leyes divinas, que solamente está trabajando ¿en qué? En las pruebas. Y las pruebas son las formas, las vicisitudes de la vida que lo van a ayudar a alcanzar el grado de perfección. Entonces aquí nosotros tenemos que pedir esa ayuda a ese ángel de la guarda. Para comunicarnos con nuestro ángel de la guarda, nos dicen en el libro de los medium que es la manera como nosotros somos medium, porque lo vamos a escuchar. No necesitamos tener una mediunidad especial, ni tener wifi, ni conexión a datos, porque no es necesario. Todos nosotros lo podemos hacer a través de ¿qué? De los pensamientos. Y San Agustín nos dice que él todas las noches empezaba a hablar con alguien al que él empezó a llamarle la razón. Y entonces él hacía las preguntas y él decía, es una voz que me llega, no sé si es de adentro, de afuera, pero cada pregunta que yo me hacía, él me la respondía. Entonces nosotros podemos escuchar a ese ángel de la guarda. En el ensayo teórico de las sensaciones y las percepciones de los espíritus, Allan Kardec nos dice que todos los espíritus, cuando llegamos de nuevo al mundo espírita, nuestras sensaciones y percepciones van a estar ampliadas, pero que nosotros, de acuerdo a nuestro grado de evolución, podemos hacer que esas percepciones se minimicen, o no escucharlas o no sentirlas. Eso se puede hacer. Pero dice ahí, así con fuerza, con coraje, que solamente seremos obligados a escuchar una sola cosa: los consejos de los espíritus buenos. O sea, nosotros no podemos cerrar nuestros oídos a nuestro ángel de la guarda, porque así minimicemos esas percepciones, las cerremos por completo para no escuchar nada, escucharemos una voz que siempre nos hablará. Entonces tenemos aquí otro elemento maravilloso que nos enseñan los espíritus, o en este caso San Agustín. Nos está diciendo que si nosotros queremos hacer este ejercicio, vamos a contar con una gran ayuda, que es nuestro ángel de la guarda, que estará siempre listo allí para responder nuestras interrogaciones. Muchas veces nosotros en la soledad, en el silencio, o a veces en el bullicio, cuando hacemos una introspección, cuando nos callamos, cuando cerramos todas las percepciones de nuestros sentidos corporales, muchas veces escuchamos esas voces que llegan allá hablándolo. Y esto es lo que nos está enseñando San Agustín en este momento. Entonces, tenemos que seguir formulándonos preguntas, como dice allí el Espíritu, acerca de lo que habemos hecho, con qué objetivo obramos en determinada circunstancia, si hicimos algo que censuraríamos en los demás,
si habemos llevado a cabo una acción que no atreveríamos a confesar. Muchos de nosotros, cuando no tenemos la mirada de las personas que están a nuestro alrededor, del jefe, de los padres, hacemos acciones que están en contra de las leyes divinas que no haríamos regularmente cuando estamos dentro de un grupo social, sino que las haríamos allá a escondidas. Aquí nos está llevando a eso, que reflexionamos muchas veces de esas acciones que nos daría pena confesar. ¿Por qué? Porque no están acordes a las leyes divinas y nos avergonzaríamos de ellas. Nos está llevando a pensar en esas acciones en la noche, de aquellas cosas que estamos mirando mal en los demás, pero también aquellas que nosotros realizamos en la intimidad, donde nadie nos ve. Algunas personas dicen, si yo me encontrara algo en la calle y nadie me viera, yo me lo cogería, pero si alguien me ve, yo lo entregaría. O sea, todos nosotros, de acuerdo a nuestras imperfecciones, tenemos cosas ocultas. Allí esa máscara que nos tapa y no nos deja ver en realidad lo que somos en el grupo social donde nosotros estamos. Y termina diciéndonos San Agustín en esta respuesta a qué hacer. Dice, si Dios quisiera llamarte en este momento, al regresar al mundo de los espíritus, donde no hay nada oculto, recordemos que aquí podemos hacer eso, ¿no? Ponernos la máscara, pero en el mundo espírita no hay nada oculto. ¿Tendríamos algo que temer a la mirada de alguien? Si uno se ve en esas imperfecciones, que a uno le da pena que lo vean acá, imaginémonos cuando nos encontremos allá con los seres queridos, con los padres que estén allá, con los hijos, con los familiares, con nuestro guía espiritual. Imaginémonos qué mirada tendrían ellos para nosotros, o nosotros qué cara le pondríamos allá, porque allá no hay nada oculto. Examinad qué podrías haber hecho contra Dios, luego contra vuestro prójimo y por último contra nosotros mismos. Recordemos que las leyes morales que estamos estudiando en el tercer libro, el libro de los espíritus, nos habla allí cuando habla de la ley natural, que las leyes morales son los deberes del hombre para con Dios, los deberes del hombre para con vuestro prójimo y los deberes del hombre para con nosotros mismos. Todo lo que hagamos en contra o que nos aleje de esas leyes divinas estamos infringiendo esa ley de Dios y por lo tanto nos haremos acreedor a esas faltas que no son de Dios, sino que nosotros mismos nos las impondremos. Entonces, si nos contestamos y no hemos hecho nada oculto, podemos salir a la calle sin ningún problema. Nos dicen que si esas respuestas fueron positivas, sería un alivio ¿para quién? Para nuestra conciencia, que no es más que nuestra alma. Entonces, allí terminamos de estudiar la respuesta a ese primer párrafo, contestándonos la pregunta ¿a qué hacer? Ahora vamos a responder el segundo párrafo, que ¿es posible hacerlo? Y nos continúa diciendo San Agustín, el conocimiento de nosotros mismos es por consiguiente la clave del mejoramiento individual. Pero cuando vamos a empezar a eso, nos vamos a encontrar con lo siguiente. ¿Cómo puede uno juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no tenemos la ilusión del amor propio que atenúa la falta y las excusas? El avaro muchas veces se justifica que está siendo ahorrativo y previsor, y el orgulloso cree que lo que posee es tan solo dignidad. Entonces aquí, cuando nos dice es posible hacerlo, nos vamos a encontrar con el padre de todos los vicios, que se llama el orgullo, como nos dicen los espíritus. Porque cuando nosotros actuamos en determinadas circunstancias, ese orgullo nos hace ¿qué? Hacer justificaciones a nuestra propia conciencia para seguir actuando de esa manera. Entonces a veces hicimos algo mal y ¿qué decimos? Ah, no, él se merecía eso, ellos se merecían, que sufran, eso les tenía que suceder, es la manera de aprender. O sea, ahí estamos enfrentándonos al orgullo. Es la manera como nos enmascaramos frente a esas imperfecciones nuestras. Entonces nos dice Le Corder en el Evangelio según el Espiritismo que el orgullo es una capa que nos cierra los ojos y nos tapa los oídos. Y aquí nos vamos a encontrar frente a eso.
Yo me acuerdo mucho aquí de un amigo espírita que trabaja en una compañía muy grande. Resulta que mi amigo espírita es uno de los directivos de esa compañía. En una reunión de directivos tenían que llevar propuestas para lanzar una nueva línea de mercadeo allí dentro de la empresa que estaban realizando. Entonces cada uno empezó a decir las propuestas y mi amigo consideraba que su propuesta era la mejor que todas. Entonces él la defendió, como decimos nosotros, a capa y espada. Y en muchas ocasiones fue duro y tosco, especialmente con la de otro compañero. Al finalizar la reunión, la propuesta de mi amigo fue escogida y fue aceptada. Terminó la reunión, todos se fueron para su casa. Él llegó esa noche, hizo la oración y empezó a hacer el ejercicio que estamos planteando aquí de San Agustín. Cuando él empezó a evaluar cada una de las acciones, llegó a esa, a la de la reunión. Y cuando él la empieza a analizar, se dio cuenta que la había hecho de una manera que no era correcta. Y entonces se dijo, aquí fallé, aquí hay algo que tengo que mejorar. Y entonces interrogó a su conciencia, o sea, a su alma, y su guía espiritual le contesta. Entonces su guía le dice, mañana debe buscar al compañero y pedirles disculpas. Entonces mi amigo terminó su oración, su ejercicio de conocerse a sí mismo y al otro día se alistó, llegó a la empresa y como nosotros decimos a veces, uy, Dios me lo puso aquí en el camino justo donde era. Cuando él estaba dejando el carro en el parqueadero, se encontró con el compañero, lo saludó, vio que su compañero estaba con una cara así un poco reacia, dura, pálida. Entonces mi amigo se le acerca y le pide, le ofrece las disculpas. Le dice, sí, yo hice mi propuesta de una manera muy dura, no tenía que haberla hecho así. Tu propuesta también era muy buena. Perdón. Entonces el compañero acepta las disculpas, se dan la mano y cada uno sigue para su trabajo. Después del mediodía tenían que volverse a reunir para volver a analizar lo que estaban haciendo en ese planteamiento del trabajo. Cuando mi amigo hizo la siesta, escuchó una voz por allá interior que le decía, tú ofendiste en público, entonces te toca en público, ¿qué? Pedir disculpas. Y mi amigo dijo, no, pero ¿cómo? Si yo ya le pedí disculpas, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya arreglé ese problema. Y la voz fue otra vez firmemente insistente. Tienes que hacerlo, porque tú ofendiste en público, así que en público debes de pedir disculpas. Y mi amigo dijo, no, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo ya lo hice? Ya eso se resolvió con mi amigo, yo ya no tengo ningún problema. Entonces, cuando se empezó la reunión, mi amigo, de haber hecho esa introspección, levantó la mano, pidió permiso al director y delante de todos los compañeros allí ofreció de nuevo disculpas. Cuando él ofreció disculpas, miró el rostro del amigo, del compañero de trabajo, y vio que su rostro nuevamente volvió a sonrojarse, volvió a ser el compañero de trabajo que había tenido. Entonces a veces nosotros hacemos acciones durante el día y se nos olvida cuando pensamos que hemos actuado mal, ir y buscar y pedir las disculpas. Somos pocos o son pocas las personas que ofrecen disculpas cuando se equivocan, cuando sienten que han actuado mal, porque la mayoría de las veces preferiremos con el orgullo tapar esa imperfección y no realmente resolver esa situación. Si este amigo no hubiera hecho ese trabajo del conocimiento, imagínese que se hubiera ganado allí, tal vez un enemigo dentro de la empresa, tal vez un espíritu que lo podría perturbar desde el mundo espírita, o algún compañero un enemigo que se ganaría para futuras existencias. Pero aquí nos está diciendo San Agustín, hay que quitarnos esa venda del orgullo. Y para podernos quitar esa venda del orgullo, San Agustín nos dice en el siguiente trecho de esta respuesta, nos dice, cuando nosotros vamos a hacer esas acciones, hay un medio de control del cual nos va a permitir quitar el orgullo y analizar la situación. Y nos dice, si estamos indecisos acerca del valor de nuestras acciones, vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a analizarla como si una persona externa lo hubiera hecho. Entonces miremos que la hizo el esposo, que la hizo la esposa o que la hizo un hijo. Si nosotros vemos esa acción en esa persona externa y nosotros la
censuramos, eso quiere decir que, ¿qué? Que hay que censurarla dentro de nosotros mismos, porque Dios no tiene dos medidas para la justicia, es solamente una. Si vamos a censurarla en nuestro compañero afuera, pues también tenemos que censurarla dentro de nosotros. Recordemos que Dios tiene el principal atributo de Dios es ser justo y bueno, y nunca va a tener dos medidas. Entonces vemos cómo es de hermoso esta respuesta de San Agustín. Nos está dando un ¿qué? Un control. Si pasamos la anterior, cuando el orgullo no nos deja ver, entonces vamos a analizarla ahora desde ese punto de vista, analizándola afuera, como si miráramos una película. Y si encontramos allí que tenemos que censurarla, entonces también hay que censurarla en nuestra alma. Pero a veces podemos decir, pasamos ese control y decimos, ya lo superamos. Pero nos dice aquí San Agustín que no descuidemos la opinión de ¿quién? De nuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazarnos de la verdad. Muchas veces Dios pone a nuestro lado a esos enemigos como un espejo para hacernos una advertencia, porque el enemigo no va a disfrazarnos lo que nos quiere decir como lo haría un amigo. Si nosotros a un amigo le preguntamos de una acción, el amigo siempre va a ser benevolente con nosotros, con nuestras imperfecciones, y él no nos va a ayudar a crecer como lo hace nuestro enemigo. Entonces, si estamos indecisos en esa acción anterior, diciendo que aún ese primer control lo pasamos, pasemos a este otro, de preguntarle a nuestros enemigos que están allí, que son los que nos van a ayudar también a conocernos. Entonces vemos que tenemos dos controles cuando aparece el orgullo, para poder quitar el orgullo de allí, que es esa venda, como nos dice Le Cordaire en el Evangelio, que nos tapa los oídos y nos ciega los ojos. Tenemos el control de ver la acción externa, pero aquí tenemos otro control que es preguntársela a nuestros enemigos. Y continúa diciéndonos San Agustín, quien tenga la firme determinación de mejorar, tiene que explorar su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, del mismo modo que nosotros en el jardín arrancamos aquellas hierbas que nos van a causar daño en nuestras flores hermosas que tenemos. Tenemos que hacer un balance desde el punto de vista moral, dice aquí, no desde las adquisiciones económicas o profesionales, sino un balance desde el punto de vista moral. Así como el comerciante hace de él, de sus pérdidas y sus ganancias. Y yo os aseguro que aquel balance le da más beneficios que este. O sea, si nosotros dedicamos más tiempo o hacemos un balance de nuestras imperfecciones desde el punto de vista moral, no aquellas que de pronto desde el punto de vista material nos pueden dar, nos va a ayudar a entender muchas de las cosas por las cuales nosotros estamos viviendo. Entonces nos dice él aquí que tenemos que hacerlo ¿con qué? Con determinación, con coraje. No nos vamos a ir a dejar el ejercicio a medias, tenemos que hacerlo con determinación. Tenemos que seguir haciendo el ejercicio de explorar nuestra conciencia. Cuando nosotros vemos en una obra maravillosa que tiene San Agustín que se llama Los Soliloquios, porque eso es lo que él está haciendo aquí, proponiéndonos un soliloquio, un monólogo. Es una conversación que nosotros hacemos con nosotros mismos. Y él allí en ese libro, es un libro muy cortico de la literatura universal, por si Cardel le da tiempo de ir a leer otras obras, entonces vamos a buscar esta obra que es bonita, porque él allí, él cómo empieza a lanzar esas preguntas y siente esa voz que empieza a responderle. Allí, por ejemplo, hace esos cuestionamientos acerca de la inmortalidad del alma, si existía, y cómo esa voz interior le empieza a dar los razonamientos, y él cómo hace esas contrapreguntas. Es una hermosa obra que podemos leer, que nos va a ayudar a entender cómo es que se hace este ejercicio aquí, que simplemente son preguntas. Preguntas acerca de las acciones que hicimos, buenas o malas, haciendo ese balance de esa jornada moral que tenemos que hacer cuando una vez en las noches, pero solamente de ese día que hemos vivido. Recordemos que no es de hace un mes, de hace 10 años, no, es de el último día que estamos nosotros viviendo. Entonces, si decimos al final de esa jornada que ha sido buena, entonces podemos acostarnos en paz, y si no ha sido de esa manera,
Al otro día tenemos que levantarnos porque hay algo que necesitamos corregir, así como le pasó a mi amigo en la historia que les conté. Y el tercer párrafo nos va a responder esta pregunta, el por qué hacerlo. Nos dice que la clave es hacer preguntas claras y precisas, como nos enseñan los espíritus a hacer las oraciones. La principal cualidad de una oración es que sea inteligible, o sea, que sea entendible, que nosotros podamos entender lo que estamos diciendo. Entonces nos está diciendo aquí que las preguntas son claras y precisas y que no temamos hacerlo en demasía, porque a veces nosotros las hacemos muy rápido, a veces como las oraciones, ¿no? Simplemente 3, 4 palabritas y ya estamos durmiendo. Aquí dice no, vamos a hacerla haciendo el ejercicio de la manera adecuada. Y entonces nos lleva a hacer la siguiente reflexión. ¿Acaso no trabajamos todos los días con miras a reunir los bienes que os nos garanticen el descanso y la vejez? Todos los trabajos de nuestra vida, independiente del que sea, sean profesionales, sean técnicos, son trabajos duros, nos exigen, debemos superar obstáculos, dificultades, o sea, nos enfrentamos a las vicisitudes de la vida corporal, como nos enseña Kardec en la pregunta 132 del libro Los Espíritus. O sea, debemos hacer esfuerzos, así como hacemos esfuerzos pensando en el descanso de la vejez, también vamos aquí a hacer que esa jornada de la noche no sea deprisa. Tenemos que analizar las acciones de ese día. Por eso el que nos dice, vamos a hacerlo en un periodo de tiempo que es un día. Porque si lo hiciéramos hacia atrás, pues no alcanzaría toda la noche para recordar todas las acciones. Además, nuestra memoria es muy corta y no nos vamos a acordar de muchas cosas que sucedieron en tiempo atrás. Entonces, esos trabajos que son duros, que nos exigen todos los días, ¿por qué nosotros también no somos duros con nuestras imperfecciones y somos capaces de evaluarlas? ¿Para qué? Para lograr, como dice aquí, la dicha eterna. Esa dicha, ¿cuál es? El progreso de nuestras almas, de nuestros espíritus, cuando somos capaces de encontrar el verdadero sentido de las leyes de Dios y poder seguir haciéndolas. Nos dice, continúa diciendo, ese descanso no es el objeto de nuestros anhelos. A veces para lograr ese descanso de la vejez no soportamos fatigas, privaciones momentáneas. Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días perturbado por los achaques del cuerpo comparado con el que lo aguarda al hombre de bien? Entonces, nos está llevando nuevamente el por qué debemos hacerlo, diciendo que así como empeñamos muchos años de nuestra vida para lograr lo que queremos en la vejez, dicen algunos autores dentro de la parte de la medicina, empeñamos la mitad de nuestra vida buscando las enfermedades, consiguiéndolas, y la otra mitad de nuestra vida en tratar de ¿qué? De quitárnoslas. Entonces aquí nos está diciendo eso. A veces para conseguir o lograr esa pensión de vejez o un negocio que nos rente el resto de nuestros días en la tierra de una buena manera, si hacemos esos esfuerzos soportando esas fatigas momentáneas, esas privaciones, ¿por qué no hacemos al finalizar el día también ese esfuerzo para lograr hacer ese mejoramiento de conocernos y lograr lo que nos dice aquí el hombre de bien? Porque nos dice Pascal en el Evangelio que cuando lleguemos al mundo espírita no nos van a preguntar por los títulos que ostentábamos aquí, ni por los bienes que dejamos allá en el banco, ni por todas las propiedades que le dejamos a la familia. Nada de eso nos van a preguntar. Nos van a hacer el balance moral que nos está diciendo aquí San Agustín. Nos van a preguntar por las cualidades que traemos, por las virtudes que desarrollamos, por los esfuerzos que hicimos en vencer nuestras malas pasiones, esos vicios que tenemos. Eso es lo que nos vamos a llevar. Vamos a llevar sus bienes materiales, si los tuvimos, frente a cuando lleguemos allá a el mundo espírita, porque allá es donde nosotros, recordemos que aquí estamos viviendo en el mundo corporal una experiencia que es necesaria para nuestro espíritu de acuerdo al perfeccionamiento. Entonces, ¿no vale hacer un esfuerzo para conseguirlo? Claro que sí lo vale, ¿cierto?
dedicar el tiempo que sea necesario en las horas de la noche para analizar esas acciones. Muchos dirán, dice San Agustín, que el presente es positivo. No, aquí estamos bien, estamos tranquilos. Y el porvenir, pues no sabemos qué sucederá, es incierto. Muchos, dice San Agustín aquí, que podemos afirmar eso. Pero él claramente nos dice, eso es precisamente la idea que estamos encargados de destruir en vosotros. O sea, de estar dejando de pensar en qué, en la experiencia corporal y hacernos entender que somos espíritus, que somos un alma en una experiencia corporal. Pues queremos hacer comprender ese porvenir de tal modo que no quede ninguna duda en vuestra alma. Recordemos que el espiritismo nació con una gran cantidad de fenómenos en muchas partes del mundo, pero rápidamente esos fenómenos pasaron y ahora nos queda la enseñanza de todos esos fenómenos que lo podemos estudiar aquí en las 23 obras que componen toda la obra kardeciana. Allí está lo que verdaderamente nos vamos a llevar en nuestra alma. Y aquí los espíritus nos están haciendo eso. ¿Por qué no lo dicen? Porque muchos espiritistas aún todavía no logramos comprender el objetivo de nuestra reencarnación. Porque el día a día lo que hacemos nos demuestra todo lo contrario. Decimos ser espiritistas, pero nuestras acciones aún todavía continúan siendo las del hombre común, las del hombre corporal, que solamente busca los goces materiales para su beneficio, llevándonos a ese estancamiento. Entonces, el progreso de nosotros está en nuestras manos. La felicidad futura son las virtudes que necesitamos conquistar, los esfuerzos que necesitamos hacer para vencer esas imperfecciones que no están afuera, sino que están dentro de nosotros, en nuestra alma. Así, mis hermanos, vamos concluyendo este tema en la pregunta 919 que Allan Kardec planteó de una manera maravillosa y que el espíritu de San Agustín nos ofrece cuál es ese medio práctico más eficaz para mejorar esta vida y vencer y resistir a las incitaciones del mal. Por eso les decía desde un comienzo que estamos estudiando a Kardec y que mi razón es la comprensión de lo que yo tengo todavía de la verdad. Por eso los invito de nuevo a volver a leer esta pregunta, porque cada uno de nosotros tiene una comprensión, unos más que la mía, y que nos puede ofrecer una elucidación mejor para ayudar a encontrar ese medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a las incitaciones del mal. Y para terminar, les traigo esta bella máxima de los espíritus en el Evangelio en su más simple expresión en el ítem 8. La creencia en el espiritismo no es aprovechable sino en aquel de quien se puede afirmar, soy mejor hoy que ayer. De nada nos sirven todas las manifestaciones espíritas, todas estas enseñanzas, si mañana nos levantamos diciendo que no hemos mejorado nada. Las flores, las rosas se las dejo a mi madre en el mundo espírita, que sé que le encantaban, y a todos ustedes, muchas gracias por sus buenos fluidos y por la benevolencia de escucharme en esta tarde. Que Dios lo bendiga y a la institución Tercera Revelación que continúa adelante en este trabajo divulgativo de el Consolador maravilloso que es la luz que Jesús trae para todas nuestras vidas. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias a José Eduardo Ariza, que de la ciudad de Neiva nos ha acompañado y nos ha hecho una extraordinaria conferencia en la tarde de hoy, hablando del Conócete a ti mismo. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por toda la audiencia que hubo en la tarde de hoy. Mil gracias en nombre de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Ustedes saben, diariamente nosotros tenemos varias actividades. Invitarlos para las actividades del día de mañana. 10 de la mañana estaremos en Momentos de Armonía y en las horas de la noche en el Evangelio en el Hogar.
7 p.m. por el mismo canal. Si usted nos desea acompañar, si desea dejar sus comentarios, sean bienvenidos. Nos pueden acompañar por Instagram, Twitter, en Facebook o nuestro canal dedicado donde usted podrá encontrar más de 250 conferencias, talleres, encuentros en YouTube a través de Tercera Revelación TV. En verdad, gracias a cada uno de ustedes y nuevamente a José Eduardo Ariza Guerra, que de la ciudad de Neiva, un gran amigo, conferencista, se dieron cuenta, muy profunda su conferencia. Esperamos de que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vemos entonces mañana. Hasta pronto. Antes de despedirte, Milton, cuéntame. Queremos invitarlos que ahora a las 6:30 a través del Facebook Live de nuestro Centro Espírita, la Asociación Espírita Caminos de Amor Becerra de Meneses de Neiva, tendremos aquí a nuestro amigo Milton Delgado con la conferencia Perdona para ser perdonado. Entonces están todos fraternalmente invitados. Bueno, bien, eso no estaba en el libreto, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos entonces también a las 6:30 en ASECABEN, Asociación Espírita Caminos de Amor Becerra de Meneses. Hasta pronto y muy buenas noches. Gracias por su audiencia.